Ahí sí. Ya, aquí está la función del radio. No sé si es que alguien hizo alguna otra cosa o se le ocurrió algo distinto, pero algo así debiese haber sido. Ya. Luego, en la siguiente parte decía, haga escalas lineales con dominios de -3 a todo esto, la mejor base de esto probablemente era la del AP1. Esa era la que más les hubiera servido. Entonces, vemos esa parte siguiente, está acá. ¿Ya? En mi caso lo hice aquí con un rango de 0 a 300 porque este era eh, era un espacio suficiente para que se viera bien. ¿Ya? Ahora, esa parte, como les dije en el control, en verdad sí o sí la iba a necesitar, sino que se las puse ahí como para que quedara bien claro que no se les olvidara ajustar la escala. Porque sí o sí iban a necesitar hacer eso ustedes mismos, pero sí se ahorran tener que buscar como cuál es el dominio necesario. ¿Ya? Después en la parte 3 hacer los ejes sin la grilla. Bueno, también les dije que si es que había alguien que lo tenía con la grilla, que no perdiera tiempo tratando de ver qué le quedara con la grilla, sino que lo dejara para el final. Eh, pero bueno, aquí están los ejes que hice yo. Ahí hay uno, aquí está el otro. Y los trasladé un poquito para que me quedaran centrados respecto a mi propio dibujo. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí? Ya, al parecer no. Aquí ya viene un poco la parte quizá ya como de verdad, que es haciendo el uso de la función en uno, generar puntos X e Y según el siguiente cambio de coordenada. Ya, bueno, ahí está el cambio, o sea, tampoco tendrían que llegar a utilizarlo. Entonces, aquí está el array que va a contener todos los puntos y luego me pongo a hacer un ciclo for que parte en -55, termina en 55 y me fui dando saltos de 0,1. ¿Ya? Eh, Aquí está el radio calculado con la función que habían hecho antes y este es el ángulo. Había alguien ahí que preguntaba si es que estaban en radianes y lo que les dije era como que no se preocuparan en verdad y que utilizaran el mismo número y ya le iba a hacer. Era suficiente, digamos. ¿Ya? Y aquí vienen los puntos generados, el X y el Y, como tal cual como estaba acá y luego lo íbamos haciendo un push al array y generábamos las coordenadas X y que necesitábamos. ¿Alguien no entiende esta parte? ¿Nadie? ¿Todo bien? Ahí se está creando un JSON. Aquí estamos generando un array y es que recuerda que JSON es la notación que hay de JavaScript para los objetos. Entonces, sí, es un JSON. Y se podría hacer simplemente con una lista nada más. O sea, No, y acceder no, ¿no? no. Ya, ahí está esa parte. Luego había que hacer la función que finalmente lo graficara. Eh, un punto importante que les iba a servir acá, porque después si se fijaban en el punto 6 cuando había que hacer la rotación, eh, tenían que tener cuidado al momento de hacer la rotación porque la idea era que el eje se mantuviera quieto. Entonces, ¿qué fue lo que hice en mi caso? Hice un grupo que le llamé gran grupo, y a ese gran grupo es donde está todo aquí el quadrifolio, y finalmente es a ese al que yo le doy la rotación. Profe, Eh, y ahí rotar como las líneas y el área por separado hubiera sido algún problema. O sea, no me salió, pero pregunto. Rotar las líneas por separado. Tú dices como haber seleccionado primero las líneas y después hacer la misma rotación, pero para el área. Exacto, Eh, correcto. Podría haberte resultado también, sí, pero claro, la forma más fácil era como mete todo eso dentro de un grupo y rota el grupo, ¿cachai?
Pero Ya, lo otro perfecto. también, o sea, si te hubiera salido de la otra manera, también hubiera estado bien. Sí sale, sí sale. Claro. ¿Dónde puse aquí la...? Ah, aquí está, dejé comentado, pero aquí está toda la rotación. Entonces, eh, si se dan cuenta, aquí estoy seleccionando el gran grupo, que es donde metí todo el área y el perímetro. Hacemos una transición, le puse cada 100 milisegundos, le puse que fuera lineal, y aquí parte la transición. Cuando parte, esto se va a ir en un loop, entonces en cada iteración va a ir aumentando el delta en 10, y aquí está el rotate. En mi caso, para que rotara tenía que haberle puesto 200 y 200, ya que ese era el centro en el mío. ¿Ya? Y aquí el resto de cosas son código reciclado de antes. Eh, Profe, ahí estuve luchando harto rato con eso y al final, como no me estaba funcionando el OnStart, traté de hacer una función que fuera como update y meter en un loop que se updateara seguido. Entonces, como que hiciera, no sé, por rotación en 360, después volviera al for y volviera a updatearse y siguiera haciéndolo. ¿Ya? Eh, pero por algún motivo se ejecutaba una vez. Hay como eh, algo que evite que una función se vuelva a ejecutar o algo así en el script, o será problema como mío nomás. Como que tú lo metiste hiciste un while, un for. Claro, entonces, y claro, hice un for, hice como que ese for rotara y después le agregué delay al for, como para que le diera el tiempo a la transición de ejecutarse, después se transicionara justo de nuevo, o sea, justo se aplicara de nuevo el for, la siguiente iteración y volviera a ejecutar esa función y así. Eh, ¿Ve algún problema con eso? Porque no, se pero ejecutaba siempre una vez. o sea, claro, te debiese haber funcionado, pero la forma de hacer eso como en JavaScript, hay una que es set time, set interval. Y este te ejecuta un loop cada lo que tú quieres. ¿Cachai? Así que tú puedes poner bien función. Ah, ya. ¿Cachai? Que lo que me pasaba es que cuando hacía prints dentro del loop los hacía cada el intervalo de tiempo que ejecutaba, pero la función que había creado la ejecutaba una vez, ¿no? Ya, te entiendo. Y, y por eso al final tenía una cosa que rotaba una vez. Ya, ya, pero te estuviste acercando, no estuviste tan lejos. De hecho, claro, si hubierais hecho esto. ¿Y qué es lo que te faltó acá? O sea, ¿qué era lo que No, acabas de hacer? o sea, eso también lo habíamos visto un poco en un mapa, entonces lo pegué así mismo y empecé a modificarlo y no giraba en absoluto, no. No Y me giraba. terminé rindiendo y busqué otra manera creativa de hacerlo. Ya, perfecto. Debía haberte funcionado. Igual después lo podemos revisar para ver por qué no funcionó. Pero como que la idea debiese funcionar igual. Eh, ya, entonces tenemos. Aquí ya se genera esto. Con el 6 se hace que rote. Después del 7 había que hacer el endpoint. Entonces, lo único que tenían que hacer era. eh, no lo tengo acá, tengo que abrirlo. Eh, Dentro de todos los endpoints que ustedes ya tenían de antes en su Express, en el mismo Employees, tenían que hacer un nuevo endpoint, ¿no? Y aquí lo único que tenían que tener dentro era bueno, estas que siempre van, que es decir, que van a retornar un JSON, que le pueden hacer la request desde cualquier lugar, y después tenían que aquí llegar y pegar lo que habían hecho en la parte anteriormente. Si se dan cuenta, esto es lo mismo, es copiar y lo pegué acá, ¿ya? Y de hecho les puse que tuvieran ojo de que la función radio la habían hecho en uno, entonces que no se olvidaran de pegarla también acá. Aquí pueden ver que está la función radio. Y finalmente lo que retornaban era array f. Eso ya les genera el endpoint necesario.
Son todos los puntos del endpoint. ¿Se entiende eso? Sí, pero entonces se tenía que cambiar como la employees, o sea, donde estaba Claro, o sea, el endpoint. lo que habíamos hecho antes era, cuando generamos un nuevo endpoint, era llegar y copiar cualquiera de estos y cambiarle aquí el nombre. Y ahí tú ya generabas otro endpoint. Ah, pero no había que relacionarlo con lo que habíamos hecho antes, como que sacar la información del HTML o algo así. Como era llegar y copiar y pegar como las líneas de código, ¿no? No sé si estoy entendiendo tu pregunta. O sea, sí, como que lo que estaba pensando yo era ver si es que podíamos hacer que el punto JS se linkeara de alguna manera a lo que acabamos de hacer y sacar la información de ahí, no como llegar y copiar y pegar en employees, ¿no? No, Como relacionar esos dos archivos de alguna manera para extraer esa información. no, Sí, yo no, también es lo había entendido así. un archivo completamente distinto, digamos. O sea, hasta aquí, esta parte no está linkeado con el. Ah, o sea, el punto 6 7 y 8 es como si fuera otra pregunta nomás, no tienen, o sea, es la misma función, pero no tiene nada que ver con lo necesario de antes. El punto K, Perdón, el 7 8. el 7, Ah, no, o sea, en verdad es solo el 7 porque en el 8 ahí tú ya vas a utilizar el endpoint, ¿cachai? Entonces, aquí ya. nos devolvemos al de la prueba. Entonces, ahí yo les puse como que comentaran el anterior, porque para que no se les genera dos veces. Entonces, fíjate que acá yo ya estoy utilizando el endpoint y. Dame un segundo. Claro, esto de acá ya no lo necesitan, ¿cachai? Porque ahora los puntos van a venir dados por acá, ¿cachai? Ya. Eh, y eso era. Creo que no sé si había algo más extra. Después que decía, utilice el endpoint generado, claro, eso es lo que acabamos de hacer. Y después que le agregaran algo que voy a hacer alguna interacción o algo. O sea, por eso les digo que, bueno, como acaban de ver, no tenía gran complejidad la parte del endpoint, pero había que entender bien cómo funciona. Entonces, Y era solo copiar eso de router.get desde la 106 hasta la 130 creo que es. claro, o sea, mira, voy a mostrarte qué fue lo que yo hice para hacer esto. Y Es que, sí, es que como que me confunde que hayan tantas cosas y como que siento claro, que puedo tocar algo y después como que puedo dejarla embarrada. o sea, mientras el código que aquí arriba te muestre que no hay nada rojo, tu código va a correr. Eso es lo importante. Entonces, lo que hice fue llegar y pegar. Y luego acá empecé a ver qué me servía. Entonces ya, estos de acá siempre van, porque estoy diciendo que estoy retornando un JSON, estoy diciendo que estoy que cualquiera puede consultarme. Después acá esto era algo que tenía que ver con queries, pero en realidad yo no tengo nada que ver con queries, entonces borramos acá. Aquí sí lo importante era entender de que este de acá es el que le da la respuesta cuando tú consultas tu endpoint. Entonces, este de acá lo sacamos y lo dejamos acá. Y el resto ya podemos borrarlo. ¿Ya? Ahí tenemos ya un endpoint nuevo y aquí le cambié y le puse cuadrifolio. Ahí. Luego fui acá y copié, pegué y luego este de acá lo puse ahí. Entonces ahí ahora el endpoint me va a retornar un JSON y el JSON va a tener un campo que se llama resultados y esos resultados tienen un array. Y eso es lo que está acá abajo. Ya, sí, me quedó claro. Profe, ¿y resultados dónde se define? Este de acá, Sí, ese mismo. es que aquí tú estás generando como la respuesta, como que, mira, Ah, es como la llave del JSON. claro, aquí nosotros estamos diciendo que vamos a retornar un JSON, entonces
tenemos que darle un objeto. Y al objeto vamos a decir, aquí en verdad esto es, tú puedes poner lo que tú quieras, puedes ponerle aquí, hola, ya, y aquí tú le puedes poner algún valor. ¿Cachai? De hecho, podríamos haber retornado directamente a array F. También podría servir. Ahí. ¿Cachai? Pero para dejarlo un poco más ordenado, le puse así. Porque así estaba en lo que utilizaban con query. ¿Cachai? Porque acá en el caso con query, tú puedes retornar resultados, y aquí en este caso resultados va a ser un array, pero en este otro caso te está retornando un string. O sea, es un objeto, siempre es un objeto y que tiene llave resultados. Pero en el caso en el que no encontró ningún resultado en la query, te va a asociar el campo resultados a un string, que es no se encontraron registros, y en el caso cuando sí encontraron, lo va a asociar a un array, que es lo que retorna la query. ¿Cachai? O sea, en la modificación, profe, en el HTML después tiene que poner algo como punto resultados, como en el gráfico que se tenía antes. ¿Tú Sí, tienes que modificar eso también? claro, mira, fíjate. O sea, es que lo que había que agregar era esto, porque aquí tú estás diciendo de 3.json. Ah, ahí sale gráfica, ya. Claro, aquí llamáis a tu endpoint, los datos, ese data de ahí es arbitrario, aquí podemos ponerle hola, solo simplemente hace referencia a los datos que se están accediendo en esta URL, ¿ya? Y luego, ese hola, que nosotros sabemos que es un objeto, sabemos que tiene un campo que es resultados, y lo estamos llamando acá, hola.resultados. Entonces, si la función que ustedes habían creado previamente aceptaba un array, y mientras aquí tú le siguieras dando un array, como que no había mucho que cambiar. ¿Cachai? Era simplemente eso. Ahí está. Ah, y me surgió otra duda, perdón, ya lo mencioné, pero en el punto JS, cuando copiaba y pegaba ese for, ¿cómo, cómo sabe qué es toda la transformación que hicimos? Porque también habría que copiar y pegar cómo se generó el radio IO, ¿no? Eso no lo estaba pegando Sí, allá. sí, o sea, eso también estaba en el enunciado. Mira, fíjate que les ponía acá, como recuerde copiar también la función de uno. Ya, perfecto. O sea, ¿Ya? ya, es que ya, perfecto. Copió y pegó todo, Entonces, entonces. claro, mira, fíjate que acá, aquí está el endpoint, que como ahora quedó duplicado. Ahí sí. Aquí está el endpoint, pero fíjate que aquí también pegué la función. Ya, perfecto. Ahora también, si es que te da lata pegar la función, puedes llegar y copiar esto acá y meterlo aquí dentro. Eso era. ¿Alguien Profe, respondió? profe, ¿puede mostrar el código con el que dibuja el área del quadrifolium? Sí, porque hubo alguien que preguntó como cuál era la... ¿Fuiste tú? No, no, pero hay un parámetro que es un segundo i que no me queda muy claro qué es lo que hace. Este de acá, Sí, ahí en cero. porque Eh, se forma como una línea entre los pétalos como del quadrifolium. es Y no sé que si también la tiene usted o si no se puede sacar. se genera una línea... ¿A qué te refieres? Ahí, si le hace un zoom a la figura, Ah, sí, sí, hay como una línea en el eje X. sí, sí, también la tengo. No, o sea, esa te iba a quedar igual, sí. Ah, ya, pero no, es como imposible sacarla, ¿o no? Tendríamos que ver como el detalle de cómo sacarla, porque puede que se deba por los puntos utilizados, no estoy seguro. Tendríamos como que revisar ahí, como dije, en profundidad todos los puntos. Pero claro, si que te quedaba la línea ahí metida, filo. No era relevante, digamos. Pero como que si uno borraba esa línea, como que no te corría nada. O sea, por lo menos a mí, como que... Sí, pues si borráis como ese parámetro no se sí. dibujaba el área. Yo lo que hice para borrarla fue que el contorno tuviera opacidad cero. Entonces ahí no me aparecía Ah, ya, sí, y dibujé como la línea aparte. claro. O sea,
respondiendo la pregunta de acá, lo que hace el área es dibujar en el punto X desde el primer I hasta el segundo I. Eso es lo que hace. Entonces, por lo general, por eso tú siempre le pones con un cero para que te lo pinte bien, digamos. Eh, pero sí, tendríamos que ir ver como el detalle para ver cómo podemos sacarnos esa línea. Alguien preguntó si el label era necesario, en realidad no era parte de los requerimientos. Entonces, si uno lo pone, cuenta como creatividad. Sí, podría contar, no, no los 0,5, pero algo de puntaje te da. Que cuente po, por el poco tiempo. Cuente por dejarlo igual a la imagen. Igual. Eh, ¿Alguien alcanzó a hacerlo todo, no? O quizás le da vergüenza decirlo. Eh, ¿Va a subir la pauta? sí, yo creo que la puedo subir. La puedo subir. Pero no se queden como con que es la única respuesta, digamos. Puede haber otra forma de solucionarlo. Ahí alguien dijo, a mí me faltó la rotación. La Francisca Grandón. Quizá porque no seleccionaba los grupos. Eh, eso. ¿Alguna otra duda respecto al control? ¿Se esperaban algo así o no? ¿O esperaban algo más fácil, más difícil? Para la segunda parte, ¿Ya? yo encuentro mejor como quizás poner ejemplo, no sé, como basarse en algo más visual que como en nada. Porque no sé, igual como que me complicó esa parte. Ya. Sí, yo concuerdo igual con Bastián ahí, porque no sabía tampoco cuánto explayarme o en verdad a qué se refería en pregunta. Y además que también era difícil, ahí decían que uno no tenía que pensar la solución, pero en algunas partes era como complicado para poder responder, sobre todo como las últimas preguntas. Ya. Bueno, voy a comentarle ahí a Héctor, igual cuando tenga clase con él el próximo lunes. Recuerde hablarle también, pues, para que ahí vean cómo se puede clarificar mejor la pregunta. Sí, yo creo que comentar algún caso de una visualización hubiera sido también como bueno, o es como más práctico, yo creo. Decir como por qué esto está mal o qué cosa hizo bien al final. Eh, bueno, es que ahí cada año van cambiando las pruebas, digamos. Yo recuerdo en años pasados que Héctor ha preguntado ese tipo de cosas, que les pone como ejemplos de, miren esta ilustración, miren esta otra, como qué cosas tienen buenas, cómo se arreglarían. Entonces, me imagino que las preguntas que puso es porque estaba más ligado a lo que han estado hablando en clase. Por eso lo hizo así, quizás. Eh, pero bueno, que no se le olvide después, voy a hablar igual con el lector para que lo tenga en cuenta, pero ahí ustedes también recuérdenle hablarle. ¿Qué más pusieron aquí? A mí me faltó la API 1,5 menos al tiro. No me lo esperaba así. Claro. Bueno, igual tengan en cuenta que la idea de que alguien se saque un 7 es porque cacha todo, ¿verdad? Entonces, eh, si sacan, lo que yo esperaría es que la nota esté sobre un 5 al menos en la P1. Ojalá el promedio alcance el 5,5, yo creo que eso estaría bien. Pero, claro, si alguien quería sacarse el 7, entonces faltó ahí algo también. Profe, sobre eso como un poco para estudiar para el siguiente o algo así, ¿hay en internet quizás? La verdad no he buscado, o usted nos podrá subir como algunas otras cosas para que nosotros juguemos con los números, como que abramos un HTML, como que muestre cosas relacionadas más o menos con la materia y nosotros podamos como ir tratando de hacer funciones o algo así para practicar, porque si no como que mi estudio estuvo muy limitado a los AP,
como a tratar de cambiar una cosita de la P o algo así, siendo que, no sé, sería estudiar algo más amplio quizás. Claro. O sea, sí, En las funciones de gráfica tú puedes escribir un console log para ver qué está retornando la función. claro, como que lo mejor que tú debieses siempre hacer es eso mismo, onda, haz un console log siempre de todo lo que vayas haciendo, y así vas como teniendo un control de lo que está haciendo el código, para poder entender qué es lo que está haciendo el código por detrás, qué es lo que está retornando, por qué no está retornando, ¿cachai? Por eso, si se fijan en todos los códigos que les he pasado, está lleno de console logs, porque justamente es lo que les permite ir viendo en qué está el código. Ya. Eh, yo me lo esperaba así y más uno a lo de la API. Bueno, ya habrán ahí para el siguiente control, ya tienen más experiencia, así que espero que les vaya bien. Bueno, yo creo que les va a ir bien también en este. No, ojalá haya por ahí algún 7. Ya, pasamos a la clase de hoy. Yo tengo una pregunta sobre la presentación 2. Ya. Yo estaba pensando en poner un pie chart, pero no por... El motivo principal del pie chart no es por cosas gráficas, como para mostrar algún insight, sino que tiene otro motivo. Va a haber problemas con el tema de los pie charts porque a ustedes no les gusta el pie chart. O sea, si es que está bien justificado, se puede poner, si tampoco hay que ser aquí tan dogmático de nunca pongas un patch. Si es que hace sentido para la visualización, está bien, no hay problema. No hay problema. Y si su uso es exclusivamente para una funcionalidad, onda para la interactividad que nos piden, y no tiene un valor visual muy importante, o casi Eh, nunca. y se ve mejor que un botón. O sea, es que Yo pienso que sí, porque yo si me pongo en el asiento del usuario, siento que es más como intuitivo. claro, si ese fuera el caso, estaría bien, digamos, no habría problema. Ya. Eh, ya, les voy a mandar el código de ahora. Eh, ya, ahí se lo subí. Se dice que es hasta el martes se puede el código. Ah, sí, en las fechas originales el código se entregaba hasta el domingo y eso tenía una razón antes, porque antes habían 3 controles, ¿ya? Y la semana de la presentación también era la misma semana del control. Entonces, como el control era el lunes y la presentación era el miércoles, la idea era que la presentación les sirviera para el control. Entonces, en la primera versión del curso y probablemente también en la segunda, eh, como que llegaba el día del control y no habían estudiado lo suficiente y claro, porque dejaban la presentación para el martes.
Entonces cambiamos la fecha y la dejamos para el domingo, la fecha de entrega, y efectivamente sirvió para que para que estudiaran. Así cuando llegaba el día lunes con el control, ya habían estado haciendo el domingo el código para la presentación del miércoles y funcionaba harto. Pero claro, como este año solo hay dos y ya no coinciden en la misma semana, en verdad eso de que el código se entregara el domingo ya no tiene sentido, entonces por eso ahora la dejamos para el martes en la noche. Eso. Profe, aprovecho de preguntar que mi compañero me dijo que va a eliminar el ramo. Así que presento yo sola nomás, ¿verdad? Si es que no tienes problemas con presentar sola, sí, dale, no. Gracias. Ok. Oye, pero ¿quieres tener grupo o prefieres quedarte sola el resto del curso? O sea, en lo personal a mí me da lo mismo. O sea, si es que no te molesta, puedes trabajar sola, pero si es que quieres, te podemos buscar algún grupo que te quiera coger. Por eso te pregunto. O sea, yo estoy abierta a todo. Eh, Pero como para no generar problemas. piénsalo y si es que cuando tomes la decisión no avisas. Pues. Si quieres que te busquemos un grupo, te buscamos un grupo que te acoja. O si te quieres quedar sola, me dices que prefieres quedarte sola y está bien. Ya, gracias, profe. Ok. Ahí hay alguien que está dispuesto a recibir por si acaso, así que si se ponen de acuerdo para la otra. Para Sí, de hecho, justo le iba a hablar. Gracias. Ok. Profe, una pregunta para el tema de la presentación. ¿Ya? La base de datos, o sea, hay que hacer como un API. La base de datos entonces la paso al SQL y desde el SQL después como que la leo, ¿cierto? Sí, o sea, si es que te consigues una base de datos que ya esté en SQL, mejor. Pero si es que prefieres seguir usando los mismos datos de antes, que está probablemente en un CSV, claro, tenéis que pasar el CSV de alguna manera al SQL. Ah, ya. ¿Y encontrar datos de SQL es muy complicado? ¿O? No, de hecho, probablemente puede ser más fácil. O sea, déjame mandarle una página, no sé si la han visto, yo creo que la deben conocer. El Kaggle. Sí, yo igual lo cacho. Está lleno de bases de datos y de hecho pueden filtrar por tipos, parece. Deja revisar. CSV, JSON. Ah, pero tiene para SQLite. No tiene para. ah, me engañó. Open Database, Other. Claro, no sé qué tan compatible será el SQLite con el resto, pero bueno, se las dejo ahí para que busquen por si acaso. ¿Y la presentación cuándo es? ¿La otra semana? ¿El otro miércoles? Sí. Y en cuanto a las interacciones que debe tener como la visualización, ¿qué tantas interacciones debe tener? Porque, por ejemplo, puede ser como la tabla que vimos en clase o que cuando pase el mouse por encima de algún gráfico interactúe. ¿Con eso basta o hay que, por ejemplo, agregar más cosas? Eh, sirve, pero que en lo posible, o sea, como es un buen parámetro, yo creo, para saber si es que estás bien como encaminado. Si es que yo pongo al lado de tu trabajo lo que hemos hecho en clase y no se parece en nada, está bien, ¿cachai? Si lo que veo es que es lo mismo de clase, pero que cambiaron los datos, está mal, ¿cachai? Ya, buenísimo. Y no sé si alguien vio la última pauta que subí, la del que hice API with Database, pero creo que de ahí pueden sacar cosas como bastante interesantes, que son sencillas
y que les puede servir para la tarea. Si quieren lo revisamos antes. Ya, les voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Sí. Sí. Ya. ¿Hay alguien que hay algo que noten distinto a lo genérico que hacen siempre? Está más bonito de alguna forma. Claro. De alguna manera está más bonito, ¿ya? Entonces, aquí, por eso le estoy diciendo que hay como dos cosas como muy sencillas y claves que ya hacen que algo se vea más bonito, ¿ya? Lo primero es el tipo de letra, porque no estoy usando el tipo de letra por defecto. Y lo segundo es buscar algunos colores como más modernos que se usen hoy en día. Y hay un tercer detalle que se nota cuando ustedes lo cargan por primera vez, que es que puse un loader, en este caso es simplemente un corazón, y que aquí por detrás está esperando la respuesta, y cuando le llega la respuesta desde la API, se sale y muestra finalmente lo que uno quiere graficar, ¿ya? Ese es un buen detalle también, y que es fácil replicar, porque aquí lo que está ocurriendo es que la página parte con el corazón y que está tapando todo. Y en cuanto se resuelve la request, lo quita. Entonces les voy a mostrar eso para que lo puedan implementar ese tipo de detalle. Ya, lo primero, lo de la letra. Usé una letra de Google que se llama Poppins. ¿Ya? Luego, asegúrense de, cuando usan la etiqueta text, usen la letra Poppins, en este caso. No es necesario que usen esta, en lo posible busquen otra que se vea bonita, para que no sea como la copia de lo que hice yo. Profe, ¿y sans serif qué significa? Es como la letra que va a usar si es que no encuentra esta. Si es que no encuentra esta, la va a usar el sans serif, y esta es como la típica letra. Es como la que el browser va a buscar por defecto. ¿Cachai? Ya, perfecto. Ya, entonces, aquí está hecho lo del loader. Si se dan cuenta, está usando toda la página y tiene un background blanco. No sé si están familiarizados con el Z-index, pero el Z-index es una propiedad que les permite poner un elemento sobre otro. Entonces, en este caso, este elemento va a tener un Z-index 100 y con eso como que nos aseguramos que tape todo el resto de lo que se genera abajo. Y aquí también tenemos el GIF, que es el corazón que ustedes veían. Como pueden notar aquí, lo importante es que está teniendo una opacidad de 1. Aquí está puesto el loader. Aquí es donde va a estar el SVG. Entonces, ¿cuál es el truco? El truco está acá, porque recuerden que esto funciona con un callback, que quiere decir que primero va a ser la request y se va a resolver lo que está en el den una vez que la request sea completada. Entonces, en cuanto a nosotros nos llega el resultado de la request, lo primero que va a hacer el código es quitar el loader. ¿Y cómo lo quitamos? Simplemente hacemos que la opacidad varíe a 0, por eso podemos ver como que desaparece, y luego cuando termine la transición, estamos aquí en el end, agregamos una propiedad que es el display none. El display none hace que un elemento desaparezca de la vista. Y luego que hace esto, va a llegar acá y aquí es donde finalmente se grafica. Entonces así hacemos ese efecto de que está ahí como cargando, en realidad está esperando a que le llegue el resultado de la request, y ahí ya le llega y lo grafica. ¿Ya? ¿Algún otro detalle? Hay otro detalle más, que es que está centrado. Entonces, ¿cómo se centró? Hay varias formas de centrar y algunas son mejores que otras. En este caso funciona bien esta, es sencilla, pero podrían haber mejores, ¿ya? Entonces, ¿cómo se centró? Básicamente estamos seleccionando el SVG container que corresponde a este div, que es el div que contiene el SVG.
estamos diciendo, vamos a usar la propiedad left. Para usar la propiedad left tenemos que usar la propiedad position y aquí le ponen absoluto. Entonces aquí con el left le estamos diciendo que queremos que este div quede posicionado respecto al margen de la izquierda. Y en cuanto lo vamos a correr, básicamente hicimos este cálculo, que es, calculamos, esto te lo da JavaScript, que es capaz de decirte el ancho de la pantalla. Entonces, al ancho de la pantalla le vamos a quitar 950. ¿Por qué 950? Porque ese es el ancho que le definimos a el SVG. Luego, a esa resta la dividimos en 2 y eso ya nos va a dar la instancia que queremos que quede como corrido de la izquierda. Y por eso ya ahí queda centrado. ¿Algún otro detalle? Aquí en los numeritos, en la base de datos original estos números estaban en miles, pero son muy grandes. Entonces, ustedes pueden formatearlo. D3 trae algo para formatear. Y aquí usamos D3.format. Y con este código les queda en miles, como lo ven acá. ¿Ya? Esto es una función. Entonces, cuando quieren formatear un número, simplemente lo engloban el número. Así. Entonces, con eso ya queda ahí formateado en miles. Y creo que esos son básicamente los detalles. Algo más, que es, por ejemplo, fíjense que aquí hice que las barras quedaran como agrupadas, ¿cierto? Que quedaran de a dos y luego generar ahí un espacio. ¿Ya? Para eso usé una función que me dice si es que es par o impar un número y esa la utilicé acá. O sea, ahí pueden revisen esta solución de esta API porque tiene como hartos detalles que son de utilidad y que les permite como hacer que sean más bonitos. ¿Ya? Pero como les digo, usando esta función se usa tanto para hacer que queden como agrupados de a dos y también para hacer que los colores sean intermitentes. Eso. ¿Alguna duda de esta parte? O sea, yo no entiendo todavía cómo funciona ese de is all. ¿A qué se refiere revisamos si es all? Revisamos porque recuerda que siempre que tú cuando iteras en cualquiera de estos lugares tienes un D y coma I, ¿cierto? Sí, pues. Ya, entonces el que utilizo aquí, el truco es usar el I, que es el índice. Entonces aquí cada una de estas barritas tiene un índice. Entonces tenemos 0, 1, 2, 3, 4, etc. ¿Ya? Entonces la gracia es que cuando caiga en el segundo, tú vas a hacer que se desplace un poquito. O probablemente lo hice con el primero. Ahí tendríamos que revisar bien el detalle. Pero como que esa es la idea, que es que cuando caiga en este, por ejemplo, que el siguiente se salta un pedacito. Y así va continuamente. ¿Cachai? Y lo mismo con los colores, que cuando caiga en un número par, cuando caiga en uno impar, te lo pinte de este color y cuando caiga en uno par, lo pinte en el otro. Entonces, aquí, por ejemplo, puedes ver acá, que ahí va pintando de distintos colores. Ya. Pero, profe, entonces is all no es una función que usted haya creado, es como de las que vienen No, hechas, ¿verdad? sí, pues, o sea, yo la creé, pues acá está. Ah, que no la encontraba. Estaba para abajo, yo estaba buscando arriba. Claro, y me parece que el porcentaje te dice el resto. Entonces, claro, si tú un número lo divides, aquí le estás diciendo, por ejemplo, a 3, ¿cuál es el resto de dividirlo en 2? En base a eso, cuando esto sea 0, puedes decir que es par. ¿Cachai? Ya. Sí, entiendo.
Eh, La parte de arriba yo no entiendo la condición, porque esa función retorna un entero. ¿Esto acá? Arriba donde para mover el atributo X en el gráfico, Para mover el atributo ahí abajo. acá. Sí, eso. Que esa condición, ¿qué está queriendo decir? Lo que pasa es que eh, si es que tú evalúas un entero, si lo evalúas con 0 te va a dar negativo, te dice false. Y me parece que cualquier otro número mayor a 0 te dice positivo, te dice true. Entonces, por eso también funciona. Es que yo corrí esa función y también intenté hacer condiciones y y todas las condiciones que yo le colocaba no resultaban, porque yo asumí que era eso, que decía que si era un número igual a 0 iba a decir que era true o false, o un boolean, pero no me entregaba nada, porque lo que estaba retornando era un entero. Así que JavaScript como no estaba evaluando ninguna condición, y por eso no me retornaba nada. Esa misma función. Esto tiene que estar acá. El isOdd te retorna Te 0. retornaba el entero. Y cuando yo lo colocaba en una condición, yo asumiendo que iba a entregar un boolean, no hacía nada porque estaba entregando un entero. Es que el 1 te lo va a evaluar como true, ¿cachai? Y el 0 te lo evalúa como false. ¿Cachai? Ya. Ya, sí. Sí, que tú tienes. A ver, no sé si. Deja ver qué hace esto ahí. Es que no. Espérate. Como esto, mira. Este sería el equivalente. Si tienes 1 igual false, pero si le pones un 0 es true, ¿cachai? Como que cualquier número sobre 0 te lo va a evaluar como true y el 0 te lo evalúa como false. Por eso aquí cuando le pones 0 igual false te está diciendo true. ¿Eso es algo particular de JavaScript? No sabía que pasaba eso. O pasa también en toda en cualquier Puede que esto lenguaje. se replique en todos los lenguajes de programación. No sabía eso. Tendría que hacer ahí un test. Pero claro, el 0 te lo va a evaluar siempre como un false y el resto sobre 0 te lo evalúa como true. Ya. Sé que en PHP también lo hace, pero no sé en Java, Python, tendría que hacer la prueba. Ahí no estaría seguro. Ya. ¿Alguna otra consulta? No. Ya. Revisemos entonces el código de la clase de hoy. Les voy a quedar debiendo un código, sí, porque, bueno, vamos a ver. La idea es poder hacer una jerarquía, como la que pueden ver acá. Y el código de versión 4 puede generar algo como esto que están viendo, pero el de la versión 6 me genera esto. Entonces tengo que ver algo que tengo que cambiarle para que lo genere bien. ¿Ya? Cuando ustedes tienen una jerarquía, la idea es que siempre van a tener como un padre asociado y ese es el que les permite hacer la jerarquía. ¿Ya? Pero entonces aquí pueden ver que como que en la versión 6 me está reconociendo el primer nivel, pero no me está reconociendo como el siguiente nivel de la jerarquía, que viene a ser aquí como estos datos que están acá. Así que ahí cuando lo actualice se lo vuelvo a subir para que lo puedan tener con la versión más reciente. Revisemos entonces acá. Bueno,
Pueden ver ahí que estamos llamando a la versión 4. Y por lo mismo, esta parte que está acá, que está llamando un JSON, es de la forma antigua. ¿Ya? Revisemos qué tiene la data. Pueden ver que es un objeto. Este objeto tiene un campo que se llama tweets. Ahí lo ordené. Y el campo tweets es un array que contiene varios tweets. Pueden ver que aquí lo que muestra es el usuario, lo que dijo en ese tweet, le pone un timestamp y también dice la cantidad de retweets o favoritos que tuvo. ¿Ya? Esa es la data. Entonces, ¿qué es lo que queremos lograr? Es que sea capaz de graficar la jerarquía de una manera como esta. ¿Ya? ¿Cómo se logra eso? Veamos el código. Esto es simplemente una escala para colores, no es relevante. Aquí sí viene lo que es importante, pero que es justamente lo que va a cambiar respecto a la versión 6. ¿Ya? Porque en la versión 4 existe una función que se llama nest, que es capaz de anidar datos respecto a una llave. Entonces, en este caso, como pueden ver, nosotros le estamos dando data tweets. Data tweets está haciendo referencia, data hace referencia a todo el JSON que está llegando. Y tweets hace referencia a este atributo que contiene el array. Con eso entonces podemos concluir que el entries debiese ser un array. Y luego en el key le decimos qué parámetro queremos utilizar para que lo anide, para que lo agrupe al final. Entonces aquí estamos diciendo que agrupe respecto al usuario, que viene a ser este campo que está acá. Ahora, en la versión 6 tenemos algo similar, pero al parecer no es suficiente para hacer que el ejemplo funcione, que es uno que utilizamos en una clase anterior, que es el group, que se llama ahora, que tiene una lógica bastante similar al nest. Aquí cuando se usaba el nest, ustedes aquí identificaban dónde estaban las entradas y luego qué querían usar para poder agrupar. Con el group la lógica es similar. Aquí ustedes le dan dónde están los datos que quieren agrupar y aquí ustedes le dan el parámetro con el cual quieren ustedes agrupar. ¿Ya? Pero como pueden ver después en el resultado final no es suficiente hacer eso, así que hay otra cosa que probablemente hay que cambiar. Aquí simplemente se hacen unos console log para mostrar cómo queda la data con el nest. Luego hacemos un objeto que le llamamos el paquete de tweets, donde le vamos a poner aquí a este objeto un campo que se llama ID. El ID va a ser all tweets. Y luego le damos aquí en valores, values, le ponemos este mismo, lo que nos generó el nested previamente. El nest, perdón. Ahí tenemos nuestros tweets anidados. Luego simplemente hacemos un console log para poder mostrar lo que tenemos. Y aquí viene el punto clave, y que es probablemente lo que hay que ajustar en la versión 6, que es que queremos que construya una jerarquía. Y nosotros le damos aquí dónde está nuestro objeto que va a contener toda la jerarquía, y lo que queremos que haga lo que queremos que pueda ser jerarquizado. ¿Ya? Que en este caso correspondería a los valores, y los valores serían los tweets anidados. Luego, esto lo vamos a tener en una variable que se llama root. ¿Ya? Hasta aquí lo único que ustedes dicen tener es simplemente la jerarquía
generada, pero en cuanto a los datos. Aún no se ha dibujado absolutamente nada. Luego vamos a hacer el árbol. El árbol es el objetivo final, que queremos que quede algo de este estilo. ¿Qué parámetros le pueden dar? El que más van a usar ustedes es el size, donde ustedes explicitan de acuerdo a qué punto central se va a generar el árbol. Para el caso que estamos viendo acá, este tiene un centro en 200,200. Luego, al tree chart que generamos con el de 3.tree, le vamos a dar como dato la raíz. La raíz fue lo que obtuvimos a partir de la jerarquía. Aquí Profe, dime. es que ahí no entiendo por qué como que le pusimos tantos nombres. Sí, como que todo es nested tweets. Todo es nested, porque necesitamos tenerlo como de esta forma para que Ya. el tree, perdón, para que la jerarquía sea capaz de armar la jerarquía. Como que tú para poder hacer que funcione esta función, necesitas lo anterior previamente tener un formato. ¿Ya? Ya. Y ese formato se lo damos con todos estos pasos que hemos estado haciendo. Ya, o sea, eso es un JSON, ¿verdad? Sí, tiene que ser un JSON. Sí, tiene que ser un JSON. Entonces, claro, al final lo que estamos haciendo es como formar el JSON que tenemos que darle a jerarquía. Eso es lo que estuvimos haciendo. Ya. Ahora, Ahí sí. no me concentraría por ahora en entender cómo se logró eso, porque después cuando le suba el de la versión 6, ahí sí, fíjate mejor ahí, ¿cachai? Ok. Pero por ahora, en verdad, claro, quédate con la idea de que el hierarchy necesita recibir el dato de una manera en específico y que hay que formar esa manera de alguna manera. Ok. Gracias, profe. Listo. Ya, entonces aquí decimos que vamos a generar un árbol, le decimos desde qué punto vamos a centrar ese árbol y luego a ese árbol le damos los datos. Entonces, ahora, esta variable que dice aquí, treeData, ya tiene todo lo necesario para poder graficarlo. Aquí los console logs que están acá son simplemente para que ustedes vayan viendo qué es lo que va generando. Recuerden que siempre pueden hacer filtros. En este caso estamos filtrando para que filtren los nodos que son padres. Esto no es nada, digamos. Es solo para que ustedes vean la data que va generando. Luego acá, aquí es donde realmente vamos a empezar ahora a graficar. Vamos a seleccionar el SVG, al SVG le vamos a añadir un G, ese G va a tener atributo ID, con ID igual a 3G, lo vamos a trasladar en esta posición. ¿Por qué lo trasladamos en eso? Porque probablemente esto mide 600 por 600. Bueno, podría medir 600 por 600 para que nos quede como centrado. Luego, acá. Lo mismo de siempre, vamos a hacer que aparezcan las cosas de acuerdo a la data que tenemos. Entonces vamos a seleccionar todos los G, que hasta este momento no hay ninguno, y le vamos a asociar la data que generó el tree data, que es el que está arriba. Ahora, ¿qué es lo bacán de cuando generamos el árbol? Es que nos entregó coordenadas x, y, que son las coordenadas necesarias para poder para poder generar este tipo de gráficos. Eso es lo que nos entrega el tree. Entonces, para nosotros poder mostrarlo, descomenten esa línea y estas otras tienen que quedar comentadas, las dos que hice en return. Y después acá abajo descomentan esa y comenten esta. Entonces veamos qué es lo que nos entrega.
lo que les va a entregar por defecto el árbol son coordenadas X, Y, pero para que el árbol quede hacia abajo, como pueden ver acá. Entonces, claramente aquí podemos ver que que los textos de los tweets hacen que queden sobrelapados, lo cual no hacen una buena lectura para quien esté mirando esto. ¿Qué podemos hacer entonces al respecto? El primer cambio que se hace es que la posición en realidad no la haga respecto al... que no lo haga con el X e Y que nos dieron así tal cual, sino que al simplemente invertirlo, le ponemos, usamos como X el Y y usamos el Y como X, y luego cambiamos acá abajo para que nos cambien las líneas. Con eso ya logramos que aparezca hacia el lado. ¿Ya? Ahora pueden ver acá que todavía no tiene una disposición realmente buena para la lectura. Lo que pueden hacer es, me parece que ahí. Entonces, ahora le estamos dando más espacio para que genere el árbol. ¿Ya? Y ahora al tener más espacio para el árbol, somos capaces de leerlo como se debiese ver. Entonces, ¿qué es lo que les debiese quedar de esta parte? Es que el tamaño con el cual ustedes deciden generar el árbol es crucial para cómo se les va a ver. Si es que le genera muy poco espacio, como estaba originalmente, se les va a ver ahí todo amontonado. Entonces ahí ustedes pueden ir jugando para ver cuál es como la posición óptima para que se vea bien. ¿Ya? Nótense que lo que estuvimos generando acá fue simplemente grupos, pero no hay nada realmente dentro de los grupos, al menos en esta parte. Pero luego acá estamos llenando ahora en cada nodo que creamos previamente en los grupos, a cada uno de esos grupos le vamos a añadir un círculo y cada uno de esos círculos va a tener un radio 10. Entonces si le ponemos ahí 100, podemos ver cómo cambia los nodos. De ahí ya lo hacemos que no se puedan ver. ¿Ya? Acá también hacemos lo mismo, pero ahora en realidad en lugar de poner un círculo, vamos a agregar un texto. El texto que está acá, si es que no pusiéramos esto, ponemos por ejemplo ahí. Algo pasó, no me lo muestra. Qué extraño. Es que es como el... Hice algo aquí muy extraño, ¿no? Se me había olvidado eso. Acá lo que estamos haciendo en realidad es generar el espacio blanco que pueden ver atrás. ¿Ven? Claro. Y esto es medio extraño, así que necesito que usen su concentración máxima. ¿Ya? En esta parte estamos agregando los textos. ¿Ya? Luego, en esta parte, vamos a agregar, si se dan cuenta, acá al fondo hay un rectángulo blanco. ¿Lo notan, cierto?
Sí, pi. Ya, entonces, ¿cuál era la idea de esta parte? De que en cada uno de los textos apareciera un rectángulo por detrás que fuera capaz de hacer de que no se perdiera el color con el color del nodo. Por eso se agregó ese rectángulo atrás. Ahora, ¿dónde está el problema? Es que cuando uno trabaja con SVG, a medida que uno va agregando nuevos elementos, esos elementos van quedando sobre los siguientes. ¿Ya? Y el otro requerimiento es que el tamaño del bloque que está por detrás, que al final es un rectángulo, tenga exactamente el mismo tamaño que tiene el texto que uno está poniendo encima. Entonces, la forma que hice para que se generara ese efecto es que, en primer lugar, agregamos el texto, luego vamos a generar un rectángulo. Pero con esto que ustedes pueden ver acá, le estamos diciendo que nos entregue la coordenada del tamaño que tiene el texto. ¿Ya? Entonces, en esta parte agregamos el texto. Luego acá agregamos el rectángulo blanco que ustedes están viendo. Pero si lo dejáramos hasta ahí, ese rectángulo blanco quedaría sobre sobre el texto. Entonces, acá quitamos todo el texto y luego con este se vuelve a poner el texto encima. Lo volvemos a recapitular. Lo que estamos buscando es que aparezca un texto, o sea, que por detrás del texto tengamos un espacio blanco que nos permita mejorar la forma en que lo leemos. ¿Ya? La idea es que ese espacio blanco, ese rectángulo, tenga exactamente las mismas dimensiones que el texto mismo. Entonces, una forma de poder saber cuál es el espacio que va a utilizar el texto es poner el texto. Otra forma podría haber sido, por ejemplo, que ustedes le asignaran un valor a cada una de las letras, como a cada carácter. Entonces después ustedes cuentan los caracteres en el string y eso lo multiplican por algo y les da el largo del rectángulo. Eso también podría haber sido, pero no es tan preciso porque no todas las letras utilizan el mismo espacio. ¿Ya? Entonces por eso como que la forma más exacta es saber exactamente cuánto espacio va a utilizar el texto mismo. Por eso primero ponemos el texto, luego ponemos los rectángulos, cada uno de esos rectángulos va a utilizar la medida del mismo texto que creamos previamente para poder hacer el ancho. El alto es siempre el mismo, porque ahí no depende la cantidad de caracteres que tiene, sino que es siempre estático. Y como estos rectángulos van a quedar sobre el texto, los removemos todos. Y así, si quitáramos este, por ejemplo, ahí pueden ver que el texto no está, pero sí tenemos los rectángulos con los tamaños que nosotros queríamos. ¿Ya? Por eso tenemos que volver a ponerlo. Era necesario eliminarlos. Podrían quedar como sobrepuestos, pero dado, estaríamos como duplicando aquí la data. Tendríamos dos veces el texto realmente. Entonces, mejor los quitamos para que no nos quede como ese doble. Profe, ¿qué hace getVbox? Punto. El que está acá, lo Sí, que hace, desde Notes para adelante. claro, este nos va a entregar la coordenada X en la que parte el texto. Y este nos entrega la coordenada Y en la que parte el texto.
cómo podemos llegar al que nosotros queremos en particular, porque recuerda que esto se va a hacer para cada uno de los elementos, para cada uno de los textos que tenemos. Entonces, claro, aquí estamos viendo, vamos a generar el rectángulo, pero tú necesitas encontrar el tamaño preciso del mismo rectángulo que tú estás viendo. Entonces, la manera de encontrar lo que utilicé es, porque aquí estamos seleccionando todos los textos, ¿ya? Y luego acá, con esto que está aquí, le indicamos cuál de todos los textos queremos utilizar. Entonces, el mismo índice del elemento que está recorriendo, porque lo va a recorrer en el mismo orden, nos permite encontrar esto de acá. Encontramos exactamente el mismo elemento del cual estamos iterando. Y el getBox nos permite obtener las coordenadas que tiene el elemento en sí. Entonces, así obtenemos la coordenada X y también obtenemos la coordenada Y. Eso lo necesitamos porque necesitamos saber en qué parte posicionar el rectángulo que tú puedes ver acá. Entonces, si te das cuenta, está exactamente posicionado en el mismo lugar en el que está el texto. ¿Cachai? Y el getBox no solo nos da la posición, sino que también nos da el ancho y probablemente también nos da el alto. El alto no lo utilizamos porque lo dejamos siempre en 20, no es necesario, pero podría ser útil. Mira, de hecho, podemos aquí hacer un console log para que veamos como todo lo que nos entrega el getBox. Acá. Agarramos uno cualquiera. Claro, nos entrega justo eso. Nos entrega un X, un Y de un elemento y nos entrega también el ancho y el alto que está utilizando el elemento que estamos preguntando. Buenísimo. Ya, seguimos avanzando. Ya, entonces aquí también generamos las líneas que queremos graficar. Notemos que aquí está lleno de líneas que están uniendo los nodos. Graficar las líneas es bastante sencillo. Básicamente le damos las posiciones de las líneas que queremos que grafique y estamos listos. No tiene mucha más ciencia. ¿Ya? Ahora, como pueden ver, lo primero, recuerden que cuando generan un árbol, se les va a generar hacia abajo. Generarlo hacia abajo, bueno, depende de cada caso el que ustedes estén analizando, pero en este caso en particular, como tenemos textos, si es que uno lo hace hacia abajo, se pierde realmente lo que está mostrando, porque quedan amontonados los textos. Por eso decidimos mostrarlo hacia el lado y así podemos buscar alguna forma que nos permita leerlo de mejor manera. Achiquemos aquí el radio para que... Ahí los maté, lo dejé muy chiquito. Ahí. Ya, entonces ahí podemos ver los textos. Y como siempre son coordenadas X, Y, ustedes siempre pueden jugar y hacer cambios de coordenadas. Entonces, vamos a generar aquí una función que va a hacer un cambio de coordenadas, como pueden ver acá. Esto lo que nos genera son las coordenadas polares. Entonces, descomentamos la última parte, comentamos esta. Aquí lo que estamos comentando y descomentando son las líneas, para que las líneas hagan uso de la proyección. Eso es lo que cambia respecto a esta parte. Y lo que cambia respecto a es el orden del X y el Y. Y cambiamos también aquí en esta parte. Y como pueden notar aquí, estamos usando también la proyección para los grupos. Lo último que hay que cambiar es... dejémoslo ahí para que vean lo que pasa. ¿A quién se refiere con la proyección, profe?
La proyección es una función que hace un cambio de coordenadas simplemente, que pasamos de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. ¿Ya? Entonces, y ajusten después el tamaño acá, lo dejan en 200 para que se les vea bien. Y ahí, como pueden ver, generamos el árbol exactamente con las mismas coordenadas, pero solo que ahora usamos coordenadas, hicimos una transformación para que las coordenadas X e Y que nos entregaba el árbol, las pasamos ahora a coordenadas polares y podemos verlo así de esta otra manera. ¿Ya? Eso. ¿Dudas? ¿Con qué tipo de datos nos recomendaría hacer algo así, profe? Buena pregunta. Déjame dejarlo como está originalmente ahí. ¿Qué tipo de datos? Por ejemplo, dentro de una de las cosas en las que trabajo, con un socio tenemos una empresa de chatbots y eh, dentro de lo que se puede hacer en un chatbot, dentro de lo que ofrecemos nosotros está como el servicio de poder generar un árbol de decisiones, ¿ya? Entonces, la mejor manera de mostrar ese árbol al usuario para que entienda el flujo que va a ir teniendo el bot es en un árbol. De hecho, hacemos un árbol con D3 para mostrárselo al cliente. Ese es un caso como muy, muy preciso, donde calza efectivamente un árbol. Y de hecho, el árbol que mostramos no es temporal, tampoco es hacia el lado, sino que hacia abajo, el que de momento es el que mejor se ve. Quizás después en el futuro vemos que tenemos que mostrarlo de alguna otra manera. Bueno, como pueden ver, y como se llama esto, siempre que tengas algo que tenga una relación jerárquica, te permite poder visualizar de una manera como ordenada la jerarquía. Para eso te sirve harto. Hay una versión que es como la 2.0 de esta, que se llama dendograma, que es mucho más sofisticada. Hay una también ya hecha en D3, digamos. Pero... Ah, no está la que estoy buscando. O quizás tiene otro nombre. A ver, veámoslo en el código que está acá. Ah, no, Chord Diagram. Esa es como la versión... Lo que estamos haciendo ahora nosotros es un dendograma. Esta es como una versión un poco que trata de mostrar algo similar. Pero esta en realidad lo que te muestra es cómo se mueve un grupo hacia otro grupo. Ya es como distintos flujos. Por ejemplo, estos se suelen mostrar cuando tú haces migración. Cuando quieres mostrar la migración entre países, suele usar un gráfico como de este estilo que te muestra cómo se traslada, no sé, por la gente desde Estados Unidos hacia el resto del mundo y cómo llega la gente del resto del mundo hacia Estados Unidos. Wow, ese se ve cool. Sí. Muy cool. Ahora, como que este en particular se usa para ese caso súper específico. Creo que también lo he visto bien usado en migración de celulares, de cómo la gente migró, por ejemplo, de Nokia hacia, no sé, Samsung, por ejemplo. Pero este de jerarquía, por lo general son cosas así como esta, no mucho más allá, aquí tú tienes tweets. Eh, Tendríamos que volver a pensar ahí, seguir buscando más casos de uso. Eh, Creo que, por ejemplo, hubo un niño que usó algo en algún tiempo pasado, revisemos acá, parece que era este uso de drogas. Claro, mira, por ejemplo, aquí lo utilizó para mostrar los tipos de drogas que había en este estudio. Estimulantes, alucinógenas, depresoras, y después la mostraba así.
quizá una versión mejorada de lo que hizo este niño podría ser que cuando tú acercabas aquí te mostrara algún porcentaje de cuánto se usa esta droga, ¿ya? Pero hay distintos tipos de... Este ejemplo me gusta harto, como esta entrada general, porque está como súper bien hecha y es bastante como bonita. Eh, Eso, consultas, dudas. Profe, yo tengo una duda, pero es como un poco aparte. Ya. Es que, sobre lo que usted decía del árbol de decisiones. Por ejemplo, si yo quiero tomar este árbol y ponerlo en un PPT, ¿cómo lo puedo obtener como formato PNG, por ejemplo? Eh, Hay como dos formas, o sea, la forma rápida con menor calidad probablemente y la forma lenta. La forma rápida es simplemente sacar una captura acá y ahí ya la tenéis, ¿cachai? Esa es una. Y bueno, dependiendo la resolución de tu computador, podría ser una buena solución como parche. ¿Ya? Ahora, la resolución más lenta, hay librerías que te permiten como exportar este tipo de cosas y llevarlo a un PNG. Y ahí como que lo exportas como con la resolución nativa. Si quieres, voy a ver si encuentro alguna más o menos rápida de implementar y se las puedo mostrar en la próxima clase para que puedan como descargar las visualizaciones que ustedes quieran. Vale. De hecho, a veces los mismos browsers, claro, a veces les dejan como descargarlo directamente, pero parece que de un SVG no te permite ir a andar, porque si hacemos aquí clic derecho, claro, como que no nos permite. Pero he visto librerías que lo hacen, así que voy a buscar algunas. ¿Alguna otra consulta? No es necesario que pongan esta en la presentación del miércoles, este tipo de gráfico, pero si lo llegan a poner, igual va a campo, porque significa que usaron algo distinto a lo que habíamos estado viendo. Eh, Eso, estaríamos Profe, entonces. Dime. a mí me quedó una última duda porque cuando creamos Nested Tweets le dijimos que lo filtre según usuario, Eh, ¿verdad? ¿Qué línea es? En la 41 creo, que Eh, le puse comentarios, así que probablemente se movió un ya, poco. ahí yo tengo de 3.net. ¿Eso? Ah, donde dice key de igual user, ¿Ya? ahí se supone que ahí estamos diciéndole que nos cree cada uno de los como nodos, por así decirlo, en base al usuario, ¿verdad? Exactamente, sí, exactamente. Y después, cómo reconoce el sistema que después tiene que poner así como lo que hay en la llave de contenido, de content? Eso lo ponemos en el. ¿Dónde? Deja compartirte el texto en la pantalla. Acá se ve. Sí, pi. Ya, entonces, recuerda que aquí lo que nosotros al principio creamos fueron puros nodos. Ya, Ujú. puros nodos y los nodos en realidad están vacíos, son grupos. Entonces, bueno, podemos ver tanto este como el de abajo porque son exactamente iguales. Pero veamos este. Eh, Aquí tú le estás diciendo que a cada nodo le añada un texto con los estilos que están ahí, y el contenido del texto va a ser, tú le estás dando el D. El D aquí representa a la data asociada al nodo. La data asociada al nodo correspondería a un tweet completo. ¿Ya? Entonces, luego acá, que le estamos diciendo retorna esto, le estamos diciendo que retorne data key o retorne ID o retorne content. Ah, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que,
por ejemplo, en el primer nodo, en el padre de todos, que es all tweets, ese nodo, recuerda que lo empaquetamos acá, aquí. En este caso, tiene el campo ID. Entonces, si es que tiene el campo ID, tú le estás diciendo que acá, esta es una anotación súper resumida, pero mira, voy a tratar de ponerlo como más claro. Es una especie como de... eh, eh, ya, aquí estamos diciendo. Si d.data.id es distinto de indefinido, si es distinto de indefinido, quiere decir que existe. Entonces, en ese caso, retornamos eso mismo. Y eso solo se te va a cumplir para el primer nodo, el all tweets. Luego, revisamos otra condición. Si es que no tiene key, que nos retorne. O sea, si es que tiene key, que retorne key, que viene a ser aquí lo que usamos para como key, que es el nombre de cada uno de los usuarios. Y finalmente, hacemos que retorne d.data.content, que viene a ser el contenido del tweet, este de acá, que solo va a existir cuando hayamos llegado al nodo mismo que tiene el contenido, ¿cachai? Y ahí, en ese caso, imprimir. Ya entiendo. Y así uno va sucesivamente mientras más niveles quiera. Claro, esa fue la forma utilizada acá, que al final es como ir revisando cada uno de los nodos y dependiendo la data que tiene cada nodo, es la que va a ir retornando. Ahora todos estos if básicamente se resumieron acá, porque este es como un super resumen, porque está diciendo como, si es que esto existe, que retorne esto, o que retorne esto, o que retorne esto. Básicamente cualquiera de estos tres que exista es el que va a retornar. ¿Cachai? Ya, sí, ahí me quedó claro. Eso. Sí. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no. Ya, entonces nos vemos el lunes con el Héctor, supongo, y el miércoles la presentación. Cualquier duda que tengan, recuerden que nos pueden preguntar para la tarea 1. Me preguntaron como 4 grupos, así que supongo que el resto le preguntó a otra del equipo docente. Pero eso. No dejen las dudas para el final. Nos vemos la otra semana entonces. Que estén bien. Gracias, profe. Chao. Gracias. Chao, chao, profe, gracias. Profe, Dime. la semana pasada le envié el AP